Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Qué privilegio que tenemos esta mañana de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Cantábamos acerca de la bondad de Dios y Dios ha sido sumamente fiel con nosotros. Amén. Fue inevitable para mí ser conmovido por la bondad de Dios y fue difícil durante la última canción tratar de poder recomponerme para poder predicar, porque fue impactante el hecho de meditar en la bondad y la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, nos encontramos en Romanos 13 y antes de poder orar y poder leer la palabra de Dios, pues estoy muy agradecido con el Señor, con este gran privilegio de poder predicar su palabra. Debo iniciar diciéndote que lo que expondré hoy es la palabra de Dios, es un texto inspirado por Dios, dado a nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir acorde a los deseos y los mandatos de Dios. Entonces espero que esta mañana nuestros corazones sean alimentados por la palabra de Dios. Quizás todo lo que diga no te llegue a gustar, o puede que estés en desacuerdo con lo que pueda mencionar. Quizás salgas molesto, enojado conmigo, y eso estaría completamente bien si fuera mi opinión, ¿ok? Puedes que salgas indignado porque quizás no digo todo lo que tú quieras que yo diga, pero ciertamente yo espero salir de este púlpito con mi conciencia limpia, habiendo predicado la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Mi oración es que como iglesia y como sociedad necesitamos que nuestras mentes sean renovadas a la luz del Evangelio. Todos de nosotros necesitamos eso. Independientemente en el lugar que nos encontremos hoy, tú y yo necesitamos que nuestra mente sea renovada por la verdad del Evangelio y sea sometida al señorío de Cristo por sobre todas las cosas. Entonces mi única preocupación hoy, mi único temor hoy es realmente no ofender a los hombres, pero mi preocupación principal es no ofender a Dios. Mi temor y preocupación es que no hablar lo que Dios quiere que hable en la forma que Dios quiera que le hable, principalmente con temor reverente a Dios. Todos de nosotros nos encontramos delante de Dios y debemos venir a Él con corazones humildes. Y este capítulo particular ha sido muy disputado y muy difícil de aplicar en las sociedades, no solo en la nuestra. Quiero explorar contigo, al menos esta mañana o este domingo, algunos aspectos importantes que veremos en este pasaje. Primero quiero que exploremos qué es lo que dice el apóstol Pablo y quiero que lo veas, lo medites, lo aprecies, qué es lo que él está diciendo a la iglesia en el contexto en que lo dice. ¿Sí? Es muy importante. Lo segundo que queremos explorar es que a la luz de ese entendimiento, a la luz de los mandatos expresados en este capítulo, debe llevarnos a orar activamente por nuestros propios corazones, pero también por los que están en eminencia. Y tercero, que quizás no lo veamos completamente hoy y lo veamos el siguiente domingo si Dios nos presta vida, es que veremos que el apóstol Pablo nos enseñará a vivir como ciudadanos de los cielos y comprometidos como cristianos, pero comprometidos como creyentes en el lugar donde Dios nos ha puesto, pero sin comprometer nuestras creencias en nuestro propio día a día, en la sociedad y la cultura en la que vivimos. Antes entonces de poder leer la palabra de Dios inerrante, quiero que me acompañes en oración esta mañana por nuestros corazones. Señor Padre, Dios eterno, altísimo, todopoderoso, venimos ante ti, Señor, con temor y reverencia, sabiendo que somos seres necesitados, falibles, débiles, en todo sentido, Señor. Reconozco, Señor, que yo necesito de ti y reconocemos, Señor, que necesitamos de ti como iglesia. Necesito de ti para proclamar tu verdad y tu palabra con propiedad, pero también la iglesia necesita de ti para recibir con propiedad tu palabra proclamada, Señor. Así que Dios, mi oración y mi súplica y mi ruego, Señor, ante ti, el Señor glorifique y honre su palabra para la gloria de su nombre. Señor, como pastor soy siervo indigno llamado a proclamar tu nombre. Así que, Señor, mi oración particular hoy, Señor, y toda la semana ha sido: no me permitas hablar, Señor, en mis fuerzas, en mis pensamientos, Señor, pero hazme obediente a tu palabra, obediente a Cristo,
porque lo único que debemos buscar hoy, Señor, es tu honra por sobre todas las cosas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonces quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 13. Leeremos la palabra de Dios del 1 al 7. Trataremos de abarcar los primeros versículos este domingo y regresaremos a este capítulo el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Dice la palabra de Dios así, leámoslo con mucho detenimiento. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para la buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuesto, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen todo lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y esta es la palabra autoritativa de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar a Romanos 13, quiero recordarte que Santiago nos dice que hay dos tipos de personas. Y esos dos tipos de personas Él las define como hacedores de la palabra o oidores de la palabra. Y hoy saldremos de aquí a ser hacedores de la palabra o simplemente seremos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Dios quiera y nos conceda en su gracia y su misericordia que seamos hacedores de su palabra. Si hay algo que el cristianismo nos empuja, nos impele, nos obliga, es que, o lo que el cristianismo promueve en sí, es que debe verse este cristianismo en todas las áreas de nuestra vida. Es algo que venimos recordando constantemente mientras avanzamos en Romanos, de que el cristianismo debe verse en todas las áreas de nuestra vida, y eso incluye la forma en cómo vemos, eso es cosmovisión, la política y cómo interactuamos con ella como creyentes. Lo que quiero decir es que si vivimos el cristianismo como Dios nos ordena, significa que no tenemos la opción de vivir el cristianismo donde mejor nos convenga. No solamente en las áreas en las que es más cómodo ser cristiano. Hemos sido llamados a ser cristianos en todas las áreas y en todo momento. Somos cristianos hoy, somos cristianos mañana y seremos así cristianos toda la vida. Si hemos nacido de nuevo, el llamado de las Escrituras y el Evangelio es a ser cristianos en todo lugar. Eso significa que debemos ver con los lentes del Evangelio cada evento o acción en la que estamos involucrados. Eso nos incluye como sociedad. Debemos vivir el cristianismo como Dios nos ordena. Somos llamados a vivir como cristianos en todo momento. Es decir, si realmente somos cristianos, significa que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestras relaciones se verán impregnadas por lo que creemos del Señor Jesucristo, por lo que creemos de Dios mismo, por lo que creemos del Evangelio. Por eso es tan necesario para nosotros, como Romanos 12:1-2 nos aconseja, de renovar nuestra mente, porque rápidamente podemos perder el enfoque o ver con lentes distorsionados las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Necesitamos impregnar, bañar, nutrir, alimentar todas las áreas de nuestra vida con el Evangelio. Y una de esas áreas es nuestra relación con los gobernantes. No están excluidos. ¿Sabes que una de nuestras dificultades para aplicar correctamente Romanos 13 tiene que ver con mi relación con Dios principalmente? Es decir, mi relación con Dios, esa relación vertical, es la base de mis relaciones horizontales. Y eso no solamente se aplica al gobierno o a los gobernantes en sí,
Se aplica a todas las áreas relacionales. Si mi relación con Dios no está bien, mi relación horizontal con todos los demás hombres estará mal también. Y esa es una de las razones por la que no aplicamos correctamente Romanos 13, porque principalmente nuestra relación con Dios está velada con mal entendimiento de quién es Dios. Entonces mi relación con Dios es lo más importante. En este capítulo, de hecho, lo más importante es mi relación con Dios. Y cómo esa relación con Dios me anima a poder relacionarme con otros, incluso con aquellos que no estoy de acuerdo. Ya anteriormente dijo la manera en cómo relacionarnos con aquellos que llamamos nuestros enemigos y que nos persiguen. Y nos dijo que no es por medio de la venganza, sino dejándolos y soltándolos en las manos de Dios y sirviéndoles en amor. Eso no es diferente para este tipo de relación, pero es importante porque hemos sido llamados a ser cristianos y un modelo, un ejemplo de cristianismo en la sociedad. Si tu relación con Dios no está bien, tu relación con los demás tampoco lo está. Si tu relación con Dios no está bien, no hay una base sólida para tus relaciones horizontales. Y esto incluye tu percepción, interacción con cualquier tipo de autoridad. Y no debemos simplemente examinar la cultura, debemos examinar nuestros corazones y la Escritura, porque el desapego a la autoridad tiene una raíz en la desobediencia y la caída, porque el pecado es una desobediencia a la autoridad suprema, que es Dios. Entonces, toda ramificación en contra de cualquier tipo de autoridad es simplemente una demostración de lo corrupto de nuestros corazones, que está saliendo o viniendo desde la caída, porque la corrupción en el huerto del Edén fue una ofensa a la autoridad suprema. Por eso el capítulo 13 pienso, mi relación con Dios es lo más importante. ¿Cómo estás con Dios? Una dificultad adicional, mis queridos hermanos, y debo ser completamente honesto, es que venimos a Romanos 13 con un montón de marcos de referencia. Nuestros marcos de referencia sobre política, sobre lo bueno, lo moral, sobre lo ético. Y esas cosas no en sí están mal, pero ponemos esos marcos de referencia sobre las Escrituras. Y no debe ser así, debemos poner las Escrituras sobre cualquier tipo de marco de referencia. Si nuestros marcos de referencia sobre política, cuando miramos a Romanos 13, es la tendencia a idolatrar a los gobernantes, interpretaremos Romanos 13 bajo ese visor de idolatría. Pero si mi marco de referencia son lo contrario a la idolatría, la rebelión en contra de los gobernantes, miraré Romanos 13 con ese lente de rebelión, ¿no? Y cualquiera de los dos extremos, debo decirlo con propiedad, no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que aboguemos a la idolatría, pero tampoco Dios quiere que aboguemos al desprecio de los gobernantes. Hay un balance, y el balance lo da el Evangelio. No sé cuál es tu caso hoy, pero ambos marcos de referencia son pecaminosos. El desprecio a la autoridad, la idolatría a la autoridad, son marcos de referencia que deben ser ajustados por el estándar que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo en este capítulo nos está llamando a responder cristianamente y a someternos y honrar a las autoridades y a los gobernantes. O sea, explicar este texto, el texto se explica solo, porque dice, sométanse a las autoridades. El apóstol Pablo nos está llamando como iglesia, pero llamó a Roma, a los cristianos en Roma, a someterse cristianamente a las autoridades y a los gobernantes. Dios nos llama a responder a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Y mi deseo y mi oración es que Dios nos dé la perspectiva de Dios, honestamente, para ver las autoridades civiles como bajo el lente de la cosmovisión cristiana. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia? Veamos rápidamente el verso 7. Si tienes tu Biblia, quiero animarte a tomar tu Biblia, porque el verso 7 hace un tipo de resumen de lo que está hablando en estos 7 versículos. El versículo 7 de Romanos 13 dice, paguen a todo lo que deban. Nuestra relación debe ser cordial, debe ser un modelo. Al que impuesto, al que tributo, el que temor y al que honor. No debo
debo mencionar que este texto me hizo recordar las palabras de Jesús en Mateo 22:21, cuando Él dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No había, si lo pensamos de esta manera, un decreto tan político como que decir que Jesús es el Señor, en un imperio donde los césares decían que eran Dios. Entonces, las declaraciones de Dios, de Jesucristo, en medio del contexto en el que se encontraban, eran sumamente fuertes. Decir que Jesús es el Señor era quizás en algún punto una proclamación política, que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No fue acaso eso por lo que fue condenado? Que los judíos gritándole: crucifíquenle, porque Él dice ser el Rey de los judíos y no es el Rey. Y decían los judíos del Sanedrín: tenemos a un soberano y es el César. Este principio sigue siendo el mismo hoy. Hay honor y respeto que la Escritura me dice que debo darle a las autoridades que Dios ha puesto en el lugar que ha puesto. Pero hay honor supremo sobre todas las cosas, y ese honor supremo solo le pertenece a Dios. Es algo que quizás no hemos entendido, pero es así de práctico y así de simple. La Escritura nos empuja a darle honor a las autoridades, pero la palabra de Dios impele que hay un honor superior sobre esas autoridades, y ese honor solo le corresponde a Dios y no a los hombres. Así que punto número 1, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esta es una fuerte declaración del apóstol Pablo. Sométanse toda persona a la autoridad que gobiernan, porque no hay autoridad. El apóstol Pablo nos está diciendo que la razón por la que los cristianos, recuerda, esta carta está siendo escrita a creyentes, que la razón por la que los cristianos pueden someterse a las autoridades no es debido a las autoridades. Es debido a que Dios en su poder soberano ha puesto esas autoridades ahí y existen y han sido constituidas por Él. Hay una dificultad obvia aquí, ¿no? Cuando se nos llama a someternos no es algo que queremos hacer fácilmente. No nos gusta tanto. Sobre todo cuando creemos que esas autoridades no merecen tal sumisión. Pero sabes que el texto no hace una limitación si sobre esa autoridad la merece o no. El texto solamente te dice: esa autoridad que está ahí, te guste o no, ha sido puesta por Dios. El texto no ofrece esa restricción o limitación en cuanto a si las autoridades merecen o simplemente no merecen nuestra devoción nuestro sometimiento. Simplemente se nos ordena como cristianos, nos manda a someternos a las autoridades. Pero pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a pedirnos eso? Permíteme responderte con otra pregunta. ¿Cuál era el contexto de la iglesia en Roma? ¿Cómo eran las autoridades a las que Pablo le está diciendo a los cristianos en Roma que se sometieran? Déjame darte una idea, si no lo sabes. Estos cristianos en Roma vivían en la capital de un imperio que había obtenido de cierta forma la paz, eliminando a todos sus enemigos alrededor de ese imperio. Un imperio pagano, donde sus gobernantes actuaban como dioses, ¿no? O llamaban a las personas a adorarlos como dioses, con actitudes perversas, egoístas y malvadas. Ese es el mismo imperio que llevó a cabo la ejecución de Cristo, y Pablo le está diciendo que se someta a ese imperio. Y debo recordarles que ese imperio sería el imperio que ejecutaría a Pedro y a Pablo, según cuenta la tradición. Pero sería también el imperio que perseguiría por años a la iglesia. A ese mismo imperio le dice el apóstol Pablo a la iglesia: sométanse a ellos porque son autoridad puesta por Dios. Ese mismo imperio perseguiría a los cristianos por no adorar al César. Los cristianos serían llamados ateos porque no adorarían el panteón de los romanos.
Es el mismo imperio que usaría a los cristianos como antorchas encendidas para iluminar sus fiestas. Cuando Pablo escribe esta carta, el gobernante en turno es Nerón. Y Nerón dice, según la tradición, que perdió la cabeza y los estribos. Y los propios romanos sospechaban de que él había iniciado el fuego en el año 64 después de Cristo. Culpó a los cristianos dando inicio a una gran ola de persecución de cristianos. Permítame citarte a un historiador romano llamado Tácito. Y dice así: además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestia para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran. Está hablando de cristianos en Roma. Después del 64, Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo romano él mismo ofreció un espectáculo. Más adelante dice Tácito, todo esto hizo, escuchen esto, este no es un cristiano hablando. De hecho, Tácito está en contra del cristianismo. Pero mira lo que él dice, esto muestra la perversión con la que fueron tratados los creyentes por amar al Señor con todo su corazón, su fuerza y su ser. Y a cristianos bajo ese tipo de gobiernos les dice, sométanse a sus autoridades. Él dice, todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar. Él no estaba de acuerdo con los cristianos, pero pudo ver la corrupción y la maldad en Nerón, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Pastor, pero si somos hijos de Dios, si hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, si hoy somos herederos del reino de los cielos, partícipes del reino de Dios, si somos ciudadanos de los cielos y nuestro Rey es Jesús, quien tiene toda la autoridad, ¿por qué debo someterme a un gobierno humano? Y es simple, porque eso es lo que Dios quiere. Veamos algunos textos que dicen esto. Tito 3:1-2. Recuérdales que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para todos los hombres. Y dentro de este verso, las consideraciones a todos los hombres, están las consideraciones también a los gobernantes. Y Pablo le dice a Tito que le recuerde a la iglesia que estén sujetos. Eso no es solamente teología de Pablo, también Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:13, capítulo 2, versículo 13 al 15, que dice, versículo 13, sométanse por causa de ¿quién? Del Señor. A toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esto es proverbial, pero sigue siendo una ordenanza para nosotros. Te explicaré por qué es proverbial más adelante. Porque esta es la voluntad de Dios. A ver, un momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Esa es la voluntad de Dios. ¿Acaso los cristianos no han sido llamados a hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas? Porque esta es la voluntad de Dios, dice Pedro, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Eso nos recuerda lo que el apóstol Pablo nos dijo, ¿no? Sirvan a sus enemigos. El punto de estos versículos que acabamos de leer es precisamente lo que los textos dicen. Más claro el texto no puede ser. Tenemos que respetar la autoridad que Dios ha puesto, nos guste o no. Es el llamado de Dios para nosotros. Tenemos que respetar la autoridad. Debemos someternos a la autoridad que Dios ha puesto y ha diseñado, escuche bien, para ser protectores de nuestra sociedad. Cada autoridad civil lleva el diseño de Dios
Y cada uno de nosotros como iglesia debe estar sujeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Daniel 2:27-38 dice, usted, oh rey, está hablando de un rey pagano, está bajo exilio, y Daniel dice, usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino. Nota esto, Daniel está dándole honor a la autoridad que Dios ha puesto sobre él, y no creo que Daniel esté de acuerdo con Nabucodonosor. Pero él reconoce que ha sido puesto por Dios como un arma de juicio para su propio pueblo. Pero nota esto, usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano. Dios le ha dado la autoridad a los gobernantes. Eso no es un poder ilimitado, es un poder derogado de parte de Dios a las autoridades. Y este poder va a pedir cuenta a Dios sobre esta autoridad que Dios ha dado. Él los ha entregado en su mano y los ha hecho soberano de todos ellos. Jesús mismo entendía el principio cuando estaba frente a sus captores. En Juan 19:11 Jesús respondió, ¿recuerdas que le estaban diciendo a Jesús, yo tengo el poder de dejarte libre? Y Jesús le dijo en Juan 19:11, Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. El principio aquí es que Dios es soberano. Cuando Dios permite esto, lo permite bajo la premisa de que Él está en control. Entonces tú puedes decirme, ¿cómo Dios puede, siendo un Dios de amor y misericordia, pedirnos esto? ¿Es que acaso Él no ve que como creyentes quizás estamos siendo perseguidos bajo gobiernos abusadores, opresivos y tiránicos? ¿Acaso Dios no ve eso? ¿No ve la historia de la humanidad? ¿Cómo Dios puede pedirnos someternos? ¿Es que acaso Él es ciego o sordo? ¿Es que acaso Dios no ve la maldad, no ve la injusticia, no ve la inmoralidad? ¿Sabes que Habacuc tenía esas mismas preguntas que hemos tenido tú y yo? Yo te animo a leer Habacuc. Habacuc tenía esas mismas inquietudes. Son 3 capítulos sumamente sencillos, prácticos y poderosos. Y en la época de Habacuc el pueblo se estaba desviando. Era injusto, idólatra, pero también Habacuc miraba la crecida o amenaza de los babilonios acercarse a hacer destrozo con el pueblo. Y Habacuc empieza desesperadamente a decirle, mira lo que está pasando. Lo interesante de Habacuc es que Habacuc no está predicándole al pueblo o no está predicando contra los babilonios. Habacuc son clamores y lamentos que levanta a Dios, diciéndole, Señor, ¿no miras la injusticia? ¿No miras la maldad? Habacuc es el testimonio de su propia lucha personal sobre la bondad de Dios en medio de gobiernos hostiles y difíciles y perversos como lo era el imperio babilónico. El libro de Habacuc tiene lamentos y quejas por la justicia. Señor, ¿no ves el sufrimiento? Son demandas a Dios para que Dios se involucre en estas injusticias. ¿Y sabes qué le responde Dios a Habacuc en medio de su clamor de que ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no haces nada, Señor, con los gobernantes? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Haré algo, espéralo, pronto llegará. ¿Y sabes lo que Dios le responde a Habacuc? Usaré a Babilonia como instrumento de mi justicia. Y Habacuc se escandaliza y dice, Señor, pero vas a usar a paganos para corregir a tu pueblo. ¿Y sabes qué le pregunta a Habacuc en Habacuc 1:13? ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? La respuesta de Dios es abrumante, salvaje y poderosa, porque Dios le dice en Habacuc 2:3, yo usaré a Babilonia para juzgar a mi pueblo, pero yo juzgaré a Babilonia por lo que hará con mi pueblo. ¿Sabes lo que le dice a Habacuc, que da esperanza a Habacuc para esperar en medio del conflicto? Él le dice, espera que llegará el día
en que yo los libertaré. Y la imagen que usa Habacuc en Habacuc 3 es la de el éxodo. Y nos recuerda que Dios levantará una simiente. Y ese sigue siendo hoy en día la misma esperanza que tú y yo tenemos. Dios traerá justicia a las Babilonias modernas. Dios aplastará a todas las Babilonias y a todos los faraones. Habacuc pasa de entender el plan de Dios, de quejarse contra Dios, de negar la supremacía de Dios y la soberanía de Dios, a exaltar al Dios glorioso. ¿Y sabes qué? En Habacuc 3:16 él dice: tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Esta era la razón de su queja. Esta era la razón de su escándalo. Pero entendió que Dios estaba detrás de ello y emitiría juicio. Y su propósito no es la maldad o dejar que la maldad crezca. Su propósito es emitir juicio y traer arrepentimiento a su pueblo. Versículo 17 de Habacuc 3: aunque la higuera no eche brotes, no haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Esta es una descripción catastrófica. Pero ¿qué dice Habacuc 3:18? Con todo yo me alegraré en el Señor. Quizás Dios no va a responder nuestras inquietudes como la forma en como nosotros queremos, pero sí nos dirá que necesitamos conocerle. Y nos encontraremos como Job en el capítulo 41 diciéndole: Señor, de oídas te conocía. Y Dios usa estos medios para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del Evangelio, la necesidad que tenemos de Jesucristo y la necesidad que tenemos de ponernos sobre nuestras rodillas y clamar al Dios vivo. Regresando a Romanos 13, el texto es claro. El sometimiento no está en dependencia de si son buenas autoridades o no. Dios nos llama a someternos por causa del Señor, por amor al Señor, para la gloria del Señor. Se lo repito, Dios nos llama a someternos no en dependencia de si son buenas o malas, en dependencia de quién es Dios. O tú crees en Dios o no crees en Dios. Pero pastor, sigo luchando con entender cómo un Dios ve la injusticia y no hace nada. Sí las ve, sí las oye y sí sabe. Pero ¿recuerdas lo que el apóstol Pablo ya nos dijo? Mía es la venganza, yo pagaré. Es el mismo concepto de Habacuc, de esperar en el Señor, de confiar en el Señor, de que Dios traerá juicio sobre toda nación que representa a Babilonia. Nuestro deber, nuestra obligación como cristianos en una sociedad es someternos por causa del Señor, por amor al Señor, para la gloria del Señor. Lucas 18, 7 al 8 no está en sus pantallas, pero quiero animarte a leerlo, porque mientras meditaba en la mañana encontré este texto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? Y el contexto es salvaje porque habla de un juez injusto haciendo justicia. Y dice Dios: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Déjame extrapolar este texto porque quizás es bueno meditar en esto. Sí somos buenos a quejarnos y buscar justicia, pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Con la segunda parte de este texto, cuando dice a los que claman de día y de noche. No estamos clamando. No estamos orando como deberíamos de orar. ¿Se tardará mucho Dios en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Este es Jesús hablando. Dios hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, esta pregunta es poderosa. ¿Hallará fe? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Romanos 13 no solamente es mi relación con Dios, sino mi relación con Cristo. Yo confío en lo que Dios hará o no confío en lo que Dios hará por medio de Cristo. Quiero que veamos las razones por las que el apóstol Pablo nos pide someternos
Verso 1 nuevamente, Romanos 13, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que toda autoridad viene de Dios. Es decir, que el gobierno es una institución establecida por Dios. Eso no es un invento de los hombres. Dios les da el poder y la autoridad y ese poder se deriva de quién es Dios. Nuestro llamado a la obediencia es porque Dios le ha puesto en esta posición a las autoridades y a las personas que ha puesto en ese lugar. El llamado de nosotros es obediencia a las autoridades, legítima o no, es obediencia, justa o no, somos llamados a obedecer. Dios ha instituido y ordenado a los gobernantes para protección y castigo del mal. Si un gobierno es un gobierno bueno, es la gracia de Dios mostrada en ese gobierno, trabajando y preservando la justicia y el castigo al mal. Si el gobierno es un mal gobierno, un gobierno abusivo, opresor e injusto, es Dios trabajando para traer juicio a una nación, llamándola al arrepentimiento y poner a su pueblo a orar. Eso es lo que nos corresponde. Sea cual sea la forma de gobierno, democrático, autocrático, dictador, monarquía, una familia, una dinastía, un rey, lo que sea. Dios nos llama, nos ha ordenado, nos ha dado una responsabilidad, es someternos. Los cristianos somos llamados a ser modelos de ciudadanos en obediencia civil a los gobernantes. Cuando digo que el gobierno está ordenado por Dios, me refiero que es el principio general aquí. Dios lo instituyó y providencialmente Dios puso a quien puso a cargo. Pero eso no quiere decir que cada gobierno funcione exactamente en el rol que debe funcionar. Por eso dije que era proverbial. ¿Cuál es el rol de las autoridades? Veamos qué dice la Escritura. ¿Cuál es el rol del gobierno, de las eminencias, de las autoridades, sea cual sea que esté? Dice, porque versículo 3 de Romanos 13, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Mira lo que dice el verso 4. Pues es para ti un ministro. ¿Sabe qué palabra usa aquí el apóstol Pablo? Un diáconos. Es un ministro de Dios. ¿Para qué? Para bien. Ese es el estándar de Dios sobre los gobiernos. Para servir a Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme. Escucha lo que sigue. Porque no en vano lleva la espada. Y esta espada es de justicia. Pues es un ministro de Dios, nuevamente el diáconos, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es el estándar de los gobiernos, sea cual sea. Ese es el estándar. Dios ha ordenado que el gobierno dé protección a la vida, no matarás. Dios ha ordenado a los gobiernos dar protección a la propiedad, no robarás. Dios ha ordenado a los gobiernos que la reprensión es contra el mal y el crimen, ejerciendo la vara de justicia. ¿Por qué? Porque es un poder que ha sido delegado de parte de Dios a los gobiernos. Dios ha ordenado eso. Dios ha ordenado que los gobiernos recompensen la virtud y el bien. Lo que quiero decir es que a pesar de la mala gestión, hemos sido llamados a obedecer bajo esta premisa: Dios es soberano y sigue en control. Dios es soberano y sigue en control. Te guste o no te guste, Dios es soberano y en control. En Hechos 17, 24 al 27, mira lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, es el soberano, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26, de uno solo Dios hizo, ¿qué hizo? Todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Dios hizo todas las naciones del mundo, habiendo determinado, ¿qué? Dice, sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven.
Versículo 27, ¿para qué Dios ha puesto esos gobiernos? ¿En dónde están? ¿Qué dice el verso 27? Para que busquen a Dios, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen al que Él no está lejos de ninguno de nosotros. La teocracia que vemos en el Antiguo Testamento era el ejemplo para todas las naciones. ¿De qué? De devoción a Dios, de honra a Dios. Lo que quiero decir con esto es que una mente renovada, regresando a Romanos 12, 1 y 2, entiende que todo está sujeto a la voluntad de Dios y reconoce la mano de Dios en todo. Por eso el énfasis, Dios es soberano y Dios está en control, no los gobernantes. Una mente renovada entenderá que Dios está detrás de todo esto. Una mente renovada entenderá y se sujetará a la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Una mente renovada, sumisa a la voluntad de Dios, reconoce que que Dios está detrás de todo. En Éxodo 9, 15 al 16, hablando Moisés de parte de Dios, le dice al faraón: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Dios hablando al faraón, que es la autoridad en Egipto, pero en verdad, le dice Dios, por esta razón te he permitido permanecer. Dios dejó al faraón permanecer. El faraón fue levantado. ¿Para qué? Dice Dios, para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. La maldad reflejada en la autoridad significa la necesidad de dicha autoridad del Evangelio. Nos recuerda nuestra condición caída. Toda institución establecida por Dios no debe y no puede estar separada de Dios. No puede y no debe estar separada de Dios. Con institución no solo me refiero a los gobiernos, me refiero a todo lo que Dios ha instituido. Gobiernos, matrimonio, padres, líderes de la iglesia. Tanto tú como yo somos llamados a ser ciudadanos de esta nación, estar bajo el dominio de gobernantes, pero recordando que estamos bajo el dominio y la autoridad de Dios. Yo estoy bajo la autoridad de Dios. Las autoridades deben estar bajo la autoridad de Dios. El mismo ente regulador de una iglesia debe ser el mismo ente regulador de un gobierno. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. La separación de Estado e Iglesia que en su momento se dio era una separación de trabajo y funciones. Pero la forma en cómo vemos esta descripción de separación de Estado e Iglesia es una declaración en la que le decimos a Dios: no te necesitamos. Esa separación es una separación de Dios, es un grito de independencia de Dios que busca gobernar sin Dios. Y es imposible. Los gobiernos no han sido llamados a eso, a gobernar sin Dios. Deben gobernar bajo los estándares de Dios. Francis Schaeffer definía tiranía. Tiranía es gobernar sin Dios. Lo que pretendo decirte es que es imposible para ti someterte a la autoridad sin Dios. Y es imposible a la autoridad establecer su función sin Dios. Si lees Habacuc capítulo 3, vas a encontrar 5 ayes, 5 lamentos del profeta en contra de cómo están tratando al pueblo. Es imposible, es impensable, es inimaginable para ti y para mí someternos a la autoridad sin Dios. Excluir a Dios para someternos es imposible. Excluir a Dios para gobernar es imposible. Entonces dices, pero entonces, pastor, ¿cómo hacemos? Porque la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica o el mundo son gobiernos no afines al cristianismo. Ora, predica el evangelio. Es lo que hemos sido llamados a hacer como iglesia, ¿no? ¿Un creyente puede estar involucrado en política? Estoy 100% de acuerdo con eso. ¿Un pastor debería estar involucrado en política? No, su trabajo es predicar y alimentar la iglesia.
Pero Dios puede levantar hombres dentro de congregaciones sanas para proclamar la verdad. Es imposible hacer lo que hemos sido llamados a hacer sin Dios. Número 2, no someternos a la autoridad civil es desobediencia a Dios. Versículo 2 de Romanos 13:2 dice, por tanto, el que se resiste, y esta palabra es enlistarse en contra de Dios, el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado, a lo establecido por Dios, sea opuesto. O sea, no simplemente te opones a la autoridad, no simplemente te rebelas a la autoridad, dice el texto, no lo digo yo, te opones a Dios. Y los que se han opuesto, dice, recibirán condenación sobre sí mismo. Quiero que veas que el verso 2 es una conclusión lógica y natural que surge del verso 1. Es decir, que si es la voluntad de Dios que existan autoridades, que si es la voluntad de Dios que esas autoridades ejerzan autoridad y poder sobre la sociedad, es evidente entonces que no someternos a dicha autoridad es estar en contra de la voluntad de Dios. Y es una declaración abierta en contra de Dios mismo. Dios ha puesto en el mundo autoridad. Resistir esa autoridad es resistir a Dios. Resistir en términos de no obedecer y rebelarnos en contra de Dios. Ahora déjame explicarte esto mejor, porque sé que es difícil. Como hijos, ¿acaso tú no has sido llamado a honrar a tus padres? ¿No lo dice la ley del Señor? Honren a sus padres y a su madre. Efesios 6 dice, hijos, obedezcan a sus padres. Dios ha dado autoridad a los padres sobre los hijos. Pero también hay una advertencia a los padres en Colosenses 3:21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desanimen, para que no se desalienten. Nos ha dado la autoridad a los padres, pero también nos ha dado una prohibición a los padres. Es decir, nuestros padres son nuestra autoridad y debemos honrarlos como tal. Dios no diseñó la autoridad y esa autoridad no fue dada a los hombres para que los hombres abusen de ella. En Efesios 5:22, ¿acaso la esposa no ha sido llamada a someterse a su marido? Y Pedro dice, aun cuando son inconversos, que lo puedan ganar con servicio. Esposa dice, sométanse a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. El mismo ejemplo, el mismo principio para los gobiernos, para los padres, para las esposas. Dios le dio la autoridad a los esposos y las esposas deben honrar esa autoridad, pero también el esposo ha sido llamado a que a amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y en 1 de Pedro 3:7 nos dice que la esposa es un brazo frágil y que debemos cuidarla de esa manera. Dios le ha dado la autoridad al esposo, pero el esposo no debe abusar de esa autoridad. ¿A quién más le ha dado autoridad el Señor? Aparte del gobierno, a los padres, a los esposos, le ha dado autoridad a los pastores. Hebreos capítulo 13:17 dice, obedezcan a sus pastores, y dice, sujétense a ellos, porque velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Entonces Dios le ha dado autoridad a los pastores y ancianos de la iglesia, pero no para abusar de ella. ¿Estás viendo lo que estoy haciendo? El mandamiento más la limitante. Dios le ha dado la autoridad a los gobiernos, pero también nos dice cómo esos gobiernos deben actuar. Mi obediencia a los gobiernos no es si están bien o mal, mi obediencia es al Señor. Y debo honrarlo y glorificarlo por lo que Él es. El apóstol Pablo escribió de manera que los cristianos en Roma no cedieran ante la tentación de querer iniciar una revuelta en contra del Imperio Romano. Cosa que sucedió en el 70 después de Cristo, no por los cristianos, pero por los judíos. Ahora piensa por un momento en esto, lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, lo están leyendo judíos que quieren, ¿qué? Salir del yugo de la esclavitud del Imperio Romano. Y le dicen, no, ese no es el camino, esa no es la manera, esa no es la forma. ¿Por quién sustituyó Jesús en la cruz? ¿A quién? A Barrabás, un insurgente militar que quería derrocar al Imperio Romano. Esa pequeña ilustración no es la forma, no es la manera que hemos sido llamados a intervenir. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma para que no cedan a la tentación de querer tomar venganza.
que no inicien revueltas. Creo firmemente que Pablo le escribe principalmente a los cristianos, pero creo igualmente de firme que Pablo le escribe a la autoridad vigente en ese momento y le dice, esta es la razón por la que tú tienes poder. Es muy respetuoso, pero es muy absoluto. La forma en cómo está escrito no solo le habla a la iglesia, le dice a los gobernantes, este es el estándar. Y el poder que tienes no es tu poder, te ha sido dado. Y lo que tienes que hacer es esto, esto y aquello, según dice el Señor. ¿Por qué quiero mencionar esto? La realidad es que vamos a ver en cada institución la condición caída. Padres abusivos, esposos abusivos, pastores abusivos, gobiernos abusivos. Nuevamente esto muestra la necesidad en cada institución del evangelio. La necesidad de Cristo, la necesidad de la oración, la necesidad que Dios transforme los corazones. Ese es nuestro rol, nuestro privilegio como iglesia. Pero incluso las autoridades abusivas no niegan el principio de que Dios ha puesto esa autoridad ahí. Sea para bendición, sea para arrepentimiento. Dios lo ha puesto ahí. Sea como un acto de gracia común para la sociedad, o sea como un acto de misericordia para que el pueblo hinque sus rodillas y clame al Señor. Que Dios intervenga. Oponernos traerá condenación, dice el apóstol Pablo. Es interesante porque no creo que el apóstol Pablo está hablando enfáticamente del gobierno en turno que te va a castigar. No es lo que creo que dice el texto, porque usa la palabra condenación y esta palabra se usaba más para un juicio. Y entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Es decir, que si Dios dice que no te rebeles, Él dice que rebelarte es rebelarte en contra de Dios. Desobedecer es desobedecer a Dios. Por tanto, esa desobediencia a Dios traerá consigo el castigo de parte de Dios. Lo que quiero decirte es que esto es un principio poderoso, un corazón rebelde a la autoridad. No me importa cuál tipo de autoridad estás pensando, todo tipo de autoridad. Si tu corazón es un corazón rebelde a la autoridad, no solo una rebelión momentánea o esporádica, sino una rebelión constante y obstinada que no quiere someterte a la autoridad, ya sea civil, padres, esposos, ancianos de la iglesia, solo muestra de que tú no te has sometido realmente al Señor Jesucristo. Porque otra vez, mi sometimiento a las autoridades viene de mi sometimiento a Dios. Sométanse por amor al Señor. Que Dios use nuestro sometimiento para poder llevar el evangelio. ¿No fue acaso lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo cuando iba a ser apresado? Vas a ser preso aquí en Jerusalén, pero también vas a ser preso en Roma, pero no te preocupes porque te voy a usar para proclamar el evangelio. ¿Y acaso no fue Agripa II que le dijo, casi me convences, Pablo, casi me convences? Nuestra sumisión a la autoridad está gobernada por nuestra sumisión a Dios principalmente. Si un gobierno no actúa bajo el estándar de Dios, Dios nos sigue llamando a obedecer. ¿Pero a quién obedecemos? A Dios. Nuestra sumisión a la autoridad está gobernada por nuestra sumisión a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que el cristiano está llamado a ejercer discernimiento. Que aunque reconoce la autoridad dada por Dios a las autoridades humanas, estas autoridades tienen un límite. No pueden traspasar esos límites dados por Dios. Por lo tanto, si las autoridades nos ordenan hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíben hacer algo que Dios ordena, por conciencia y convicción el creyente está obligado a no obedecer. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia es a Dios y no a los hombres. Y de eso trata Romanos 13. Pero sigue llamándonos, cristianos, obedezcan a sus autoridades. Ejerzan discernimiento, sabiduría espiritual.
Evalúen los tiempos, examinen los tiempos, sean sabios en su manera de invertir su tiempo. No nos está enviando a la idolatría, pero tampoco nos está enviando a la rebelión. Cuando los gobiernos no se ajustan al estándar de Dios, ¿qué? ¿Nos rebelamos? ¿Nos levantamos en armas? No dice eso. Dice, los cristianos deben levantar su voz para proclamar la verdad del evangelio, porque es la única forma que un gobierno puede hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Lo que quiero decirte es que Dios no llamó a la iglesia a ser revolucionaria, ni dar golpes de estado, ni armar revueltas. Puedes diferir, puedes discernir sin transgredir los límites que Dios te ha dado a ti. Eso es lo ideal. Eso es lo proverbial, ¿no? Nuestro llamado es obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ninguna autoridad está por encima de Dios. Dios es la autoridad suprema y todo hombre le debe obediencia. Todas las autoridades son autoridades que deben funcionar de la forma que Dios las diseñó. Y cuando no funcionan de esa manera, sino que hacen lo contrario a la voluntad de Dios, ¿qué hace la iglesia? Debe proclamar la verdad con respeto, ser el estandarte de la verdad. Una luz que es puesta en lo alto donde todos la puedan ver. Esa es nuestra misión y nuestro trabajo. ¿Te guste o no? Déjame señalarte algunos ejemplos. Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 17. No tengo el tiempo para leer todo el versículo, pero hay un edicto aquí. El rey ha ordenado, la autoridad en este momento ha ordenado que cuando nazcan los hijos de los hebreos, maten a los hijos en masculino, ¿no? Que les den muerte. ¿Qué dice el verso 17? Leámoslo rápidamente. Este es el edicto del faraón, del rey egipcio, mata a los bebés. Pero las parteras, dice, temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto las había mandado. Hay desobediencia. ¿Qué está antes que el mandato de matar? Temor a Dios. Daniel 3, 4 al 6, otro edicto en el que se proclama que cuando escuchen un instrumento, flauta, cuerno, lira, arpa, salterio, gaita, toda clase de música, dice, se postren. Versículo 6 de Daniel 3, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. En el verso 12 se nos revela del capítulo 3 de que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron rotundamente a doblar sus rodillas ante este edicto. Versículo 17 dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Qué hicieron esos jóvenes? Se rehusaron a obedecer el edicto del rey, desobedecieron la autoridad porque tenían temor de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 7, todos los funcionarios del reino, perfectos sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto, otra vez esa es la autoridad, que nadie puede orar a menos que se le ore al rey. ¿Qué hizo Daniel cuando se dio cuenta de este edicto? Daniel 6:10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, eso es algo legal. O sea, la descripción narrativa en Daniel 6 nos está diciendo que esto es sumamente legal. Firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía las ventanas abiertas en dirección de Jerusalén y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esto no quiere decir que si yo no estoy de acuerdo con algo, específicamente de los gobernantes, entonces significa que puedo desobedecerles. No es lo que dije. Lo que acabo de decir, y soy enfático, es que si la autoridad nos ordena hacer algo que Dios prohíbe, o si nos prohíben hacer algo que Dios ordena, yo desobedeceré a los hombres y obedeceré al Señor. Por convicción y conciencia. Porque Dios es supremo sobre todas las cosas. Déjame darte otro ejemplo práctico
que no está ocurriendo en nuestro país, pero si llegara a ocurrir. Si por ley, por decreto, se nos pidiera a los pastores y las iglesias admitir casar a matrimonios del mismo sexo, o se nos pidiera apoyar el aborto, o si se nos pidiera adoptar una ideología contraria a lo que enseñan las Escrituras, ¿qué vamos a hacer? Desobedecer. Porque Dios es supremo y todo eso es contrario a lo que la Escritura enseña y dice. Por eso el llamado es al discernimiento. Dios nos ha dado su estándar. Cuando no cumplen ese estándar, ¿qué hacemos entonces? Hacemos revueltas. No es lo que hemos sido llamados a hacer. Déjame darte otro ejemplo. No deberíamos apoyar las cosas que no reflejan el carácter de Dios. Hechos 4, 17, 20, a Pedro y a Juan se les prohíbe predicar de Cristo. Esas son sus autoridades y les dicen no pueden predicar a Cristo. ¿Qué hizo Hechos 4, 17, 20? Dice, versículo 18 de Hechos 4, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Esa es una ordenanza de sus superiores o las autoridades en ese momento, perdón. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Hechos capítulo 5 vuelve la misma prohibición y el versículo 29 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Sí, han sido puestos por Dios, pero Dios es nuestra máxima autoridad. Nuestro llamado es a obedecer. Cuando no hay equilibrio y balance, ¿qué hacemos? Regresemos a las Escrituras. Oremos, pidamos al Señor nos dé sabiduría espiritual. Juan Calvino decía, estamos sujetos a los hombres que nos gobiernan, pero sujetos solo en el Señor. Si mandan algo contra Él, no les prestemos la menor atención. Someternos a la autoridad no significa obediencia ciega. Requiere obediencia, requiere sumisión, pero también requiere juicio, discernimiento, pero principalmente temor a Dios. Eso requiere el sometimiento. Temor, honra, obediencia a Dios. ¿Recuerdas lo que dice el verso 7? Honor a quien honor merece, honra a quien honra merece. La honra que tienen los gobernantes no es la misma que tiene Dios. Someterte a las autoridades no significa obediencia ciega, requiere obediencia, requiere juicio, requiere discernimiento, pero principalmente requiere temor a Dios. Es decir, al honrar a las autoridades, estoy honrando a Dios, sí, pero debo honrar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, quiero advertirte de algo, iglesia. Muchas veces desobedecer a las autoridades cuando debes hacer lo que debes hacer traerá consecuencias. A Juan el Bautista le costó su cabeza. Juan Bunyan pasó 19 años preso por predicar en contra de la iglesia y el Estado. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? Debes estar conscientes, iglesia, de que nuestro llamado es un llamado a obedecer a Dios por encima de todo. Los demás llamados son llamados secundarios, pero hemos sido llamados a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Y ese llamado de obedecer a Dios por encima de todas las cosas muchas veces es un llamado a sufrir por su causa, a sufrir por devoción, a sufrir por amor y a sufrir por fidelidad a Dios. Por amor debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Por amor a Cristo, si nos toca sufrir, entonces suframos bien. Lo que quiero decir con esto es que el tema principal no es ser tratado justamente por las autoridades civiles. Cuando Pablo y Pedro escriben sobre someterse, están bajo regímenes difíciles. Están siendo perseguidos. Esa es la connotación de Pedro, capítulo 1 de Pedro y 2 de Pedro. El tema principal no es ser tratado justamente por las autoridades civiles.
Tienen un estándar y lo sabemos y lo reconocemos. Pero el punto principal de la iglesia, de los creyentes, es responder cristianamente, en temor, en confianza, en humilde devoción a Cristo, negándonos a nosotros mismos para la gloria del Señor, para el bien de otros. Primera de Pedro 2, 18, 21, siervos, estén sujetos a sus amos, que dice con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué hacemos, pastor? Sé como Cristo. Sé como Cristo. Imita a tu Señor, que ni siquiera elevó su voz siendo el Rey soberano ante la injusticia más grande. Por amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Qué hacemos, pastor? Déjame darte 2 cosas prácticas para hacer. Debemos orar más y debemos aplicar más el Evangelio, porque en cualquiera de los 2 bandos hay falta de perdón. Y lo que estoy diciendo con esto es que los 2 bandos están completamente equivocados. Ambos bandos necesitan a Cristo. No me importa el color de la bandera que proclames, que defiendas, necesitan sí o sí a Cristo. Nuestros gobernantes necesitan a Cristo. El resto de la sociedad necesita a Cristo. Y ese es el punto de Romanos 13. Ese estándar proverbial que quizás no vemos o quizás no hemos visto, no solamente aquí, pero en toda la historia de la humanidad. Solo puede ser alcanzado por Cristo. Él es el gobernante y el Rey de reyes y Señor de señores. Pero necesitamos orar y aplicar más el Evangelio, perdonar de corazón a aquellos que nos han ofendido. Déjame darte este texto, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 4. Exhorto, pues, ante todo que se hagan, ¿qué dice? Plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pastor, ¿qué hacemos? Si no es suficiente para ti ser como Cristo, déjame darte un consejo. Ora. Levanta plegarias, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2. Esos todos los hombres incluye a quienes, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos, ¿qué dice el texto? Por favor, léelo. Vivir en tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Qué es lo que Dios ha llamado a hacer a la iglesia? Orar y predicar el Evangelio. Una nación turbulenta necesita más predicación y más Evangelio. Levanta tu oración por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir en una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque, ¿qué dice el texto? Verso 3, esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que Dios quiere. No es tan difícil. Lo difícil es nuestro orgullo. No queremos apartarnos para que Dios trate. Queremos tomar en nuestras manos la venganza. Versículo 4, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Nosotros deberíamos anhelar y desear eso. No todos los hombres serán salvos, pero esto muestra el corazón de Dios, de que quiere que todos los hombres sean salvos. Que está abierta esa oferta gratuita, generosa, amorosa para todos los hombres. Vengan todos los que están cansados y cargados, dice el Señor, y yo los haré descansar. ¿Acaso no debería ser nuestra proclamación ante todo hombre y toda sociedad?
¿Por qué cosas deberíamos orar, pastor? Oremos por nuestro corazón primero, para que Dios cambie nuestros corazones. Si tú no estás bañado con el Evangelio, difícilmente tú querrás que otras cosas sean bañadas con el Evangelio. ¿Por qué más podemos orar? Ora por los gobernantes. Dejemos esa forma tan absurda de pelear, esa forma tan ridícula de referirnos unos a otros. Como cristianos no se nos permite faltarle respeto a las autoridades, te guste o no. Tu deber, tu obligación, tu llamado, como pastor te lo digo, es orar por los que están en eminencia. Para que Dios cambie sus corazones, para que se arrepientan y se vuelvan al Evangelio. Ora, hermano, ora para que puedan ser salvos. No lo son, pero oran para que puedan ser salvos todos los que están en eminencia. Oremos para que Dios levante una generación de hombres que teme al Señor y pueda apelar con respeto ante las autoridades. Oremos para que estos hombres que apelan puedan tener temor reverente de Dios y puedan confrontar a las autoridades como lo hizo Natán con David. Lo que estás haciendo es pecado, y si tú lees, es muy respetuoso la confrontación de Natán a David. Pero necesitamos hombres así, ¿no? Hombres que se levanten como Daniel cuando confrontó al nieto de Nabucodonosor. Hombres como el apóstol Pablo cuando confrontó a las autoridades en Hechos 22. Y hombres como Juan el Bautista, que confrontó el pecado de las autoridades aunque le costó la vida. Pero al fin y al cabo, hombres con temor de Dios. Oremos porque necesitamos orar más por hombres como Moisés, como José, como Daniel, como Nehemías, que pusieron sus habilidades al servicio de los gobernantes. Eso carece nuestra nación. De hombres como Moisés, José, Daniel y Nehemías. Necesitamos orar para que Dios levante esos hombres. Necesitamos orar para que se predique el Evangelio. Que cada iglesia que viene a Romanos 13 predique el Evangelio. Porque Romanos 13 es una declaración de nuestra necesidad de Cristo, más que cualquier otra cosa. Dios nos ayude, iglesia, a ser sal y luz. Y podamos ser un farol que ilumina en una sociedad oscura. ¿Me acompañas a orar por eso? Señor, te damos gracias por el privilegio de orar, Señor, de confiar en ti, descansar en ti, Señor. Sabiendo, Dios, que nos has llamado a orar por nuestros gobernantes, a pedirte, Señor, realmente de corazón que tú te glorifiques en la vida de ellos. Señor, yo quiero orar por eso, Señor, porque nuestra nación está fraccionada, Señor, polarizada completamente, Señor, entre la idolatría y el odio. Pero, Señor, trae, Señor, avivamiento a nuestros corazones por medio de tu palabra, el Espíritu Santo, por medio, Señor, del Evangelio. Lo que necesitamos como nación, Señor, es regresar a las Escrituras, Señor, y arrepentirnos de nuestros pecados, porque como ciudadano yo he pecado en contra de ti, Señor, y como gobernantes han pecado en contra de ti. Tanto ellos como nosotros, Señor, necesitamos arrepentirnos y necesitamos ser vindicados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, levanta hombres, mujeres, una iglesia, Señor, que proclama la verdad y que no tiene temor de hablar la verdad para la gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor, en nuestra iglesia y en nuestras convicciones y en nuestras prácticas para poder darte honor y gloria a ti. Pase lo que pase, tú mereces toda la gloria, hoy y siempre. Señor, sé glorificado y exaltado por medio de nuestro entendimiento de tu palabra y por medio de la aplicación de tu palabra. No queremos ser solamente oidores, pero queremos ser hacedores de tu palabra. Dios, glorifícate en gran manera en nuestra iglesia para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos, son amados.